podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Salió el sol por segundo día consecutivo. Sí, es charla de ascensor, pero vale la pena destacarlo. Lo hemos padecido tanto. Ese mal clima, ese mal tiempo, ese cielo londinense durante tantos días consecutivos, que es para celebrar. ¿O no? Aldo Lorrusso, muy buenas tardes. Prefiero la lluvia. ¿Preferís la lluvia? No, mentira, me tenía repodrido. Yo creo que hasta los que aman la lluvia en algún punto se cansaron de tantos días de humedad. No, sacás los platos de la alacena y están mojados. Pero si yo lo sé que se mojaban igual. Totalmente. Les quiero contar que Aldo Lorrusso está haciendo algo heroico para este equipo, para este programa. Y porque se viene un entrevistado que vale la pena, cuyo nombre no voy a decir ahora, pero que en poco se van a enterar. Entonces, volviendo a Aldo, está haciendo algo heroico. Es estar hablando en este micrófono, pese a que me falta una muela. Que la motosierra también pasó. Sí, 1 hora de extracción. Por la boca de... Ay. Y todo lo que en algún momento hemos tenido algún tipo de intervención en la boca de esa índole, sabemos que duele y que... Y duele más después. Después. Y en Sí. el momento, obviamente, uno tiene toda la ayuda que necesita para atravesar este momento. Tengo una gran odontóloga, gracias Carmen, porque me río hasta con la boca abierta, después salgo y digo que... ¡Ah, es una genia! Sí, es una genia. Sí, es una genia. Una genia uruguaya, genia. Divertida. Me divertía el sufrimiento, pero me divertía al fin. Bueno. Mirá, bueno, quiero saber todo y quiero su nombre, su contacto. Aldo que está en todos los frentes, ¿no? Te saco un diente por acá y te saco, ¿qué más? En la fábrica todos los días. Te saco una venta por acá. Una venta por acá. Un negocio por acá. Un latigazo. Y a seguir. Bueno, hoy te traje a la mesa nuevamente 2 imágenes. Una de ellas se dio en las horas de la mañana del mediodía. Estoy hablando del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Muy lindo hotel, por cierto. Con buena parte del establishment ahí reunido para, de alguna manera, dicho mal y pronto, discutir el rumbo del país. ¿Va bien? ¿Va mal? Bueno, yo acá me apunté una declaración en particular, que es la primera postal que traigo a esta mesa. Me parece que tenemos ahí un tema con la cortina de fondo. Mario Greenman, ¿no? No me estoy equivocando en el interlocutor, diciendo que cerraron empresas, que se perdieron puestos de trabajo, pero que si ese es el precio para transformar la Argentina, vale la pena pagarlo. Mira vos, esto desde el escenario del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Y la segunda imagen, Aldo, es la de la calle, nuevamente. Sí. Con 2 movilizaciones. Hubiéramos podido traer más postales, pero es una forma de abrir este programa. Por un lado, empresarios pymes movilizados por lo que ya sabemos, la caída de la actividad, el cierre de empresas, un sinfín, ¿no?, de cierre de empresas. Y por el otro también trabajadores movilizados, endeudados y morosos, o sea, concretamente personas que ya no pueden pagar sus deudas. De esto también hemos hablado en este programa, porque no es una suma de problemas individuales, sino que pasó a ser un problema de este gobierno, un problema para la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de más de 6 millones de personas,
¿no? Que se encuentran en esa situación y que empiezan también a organizarse, a hacer visible esa realidad. Bueno, dos postales del mismo país, de un país que está fracturado, no solamente en su economía, sino también en lo que ve de la realidad, ¿no? Lo que traduce esa realidad, lo que transmite uno diciendo esto es el sacrificio necesario en pos de no sabemos bien qué, o al menos acá estoy yo haciendo una valoración. Pero es increíble que un presidente de una asociación donde muchos de sus socios están teniendo problemas, de hecho, de la CAC son socios los grandes supermercados, que hay supermercados de la Cámara que han cerrado, el supermercado mayorista Libertad. Sí, que esta semana se dieron a conocer más de esas noticias. Claro, bueno, incluso eso... el momento mismo en que estaban anunciando a sus clientes cómo iban a tener que bajar la persiana, de esto estamos hablando. Es una locura que un dirigente de ese nivel, la CAC es el equivalente en las grandes empresas de la CAME. O sea, es todo la parte más del área de comercio, ¿no? Pero es increíble que un dirigente diga que, no sé, a mí se me ocurren cosas horrorosas, ¿no? Porque, bueno, en y el toca momento... un nervio, obviamente. En el momento de la discusión en la 125, el presidente de la sociedad rural dijo en este país sobran 10 millones de personas, así, livianamente. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Bueno, si total cierran las empresas, lo que va atrás no importa, es un... La verdad que indigna y también como mintiendo sobre los datos. Ahí adelante no había buenas caras, ¿no? Lo que comentan los que estuvieron ahí. Sí, la construcción de un relato totalmente escindido de la realidad, ¿no? En un salón de Alvear se habla del costo de la transformación como si fuera, no sé, una variable más del programa económico, ¿no? Casi un asterisco, una nota al pie, y afuera ese costo tiene, afuera, hablando de la calle, de las movilizaciones, por ejemplo, de hoy, y de todas las que se están dando, pero este costo empieza entonces a tener nombres, a tener historias, a tener familias, a tener... es muy concreto, y en ese aspecto me parece que el relato, la narrativa del gobierno está chocando con la realidad que se hizo demasiado grande como para seguir tapándola con la mano, ¿no? Claro. Hay un poco de, no sé para dónde va a ir justamente ese hartazgo, esa bronca. No, eso no sabemos políticamente cómo se va a traducir, pero que en este momento al menos, y así empieza este programa, con esas dos postales de... casi te diría dos países, ¿no? A veces más parecido a dos países que a un solo país fracturado. De esto vamos a estar hablando con Aldo, que nos trajo algo muy especial, que dejaré. Yo no quiero spoilear nada, así que no voy a decir nada, pero tiene que ver con todo esto que venimos charlando, de ese programa económico que tiene el gobierno, que también vamos a estar charlando con un economista, y ahora sí lo quiero decir con toda la letra. Vamos a estar hablando con Emanuel Álvarez Agis, socio fundador y director de la consultora P4Q, ex viceministro de Economía de la Nación, con quien tenemos ganas de hablar desde hace mucho tiempo, y se ve que hoy al final vamos a poder coincidir. Así que arranca un nuevo País Productivo. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad, así se dice, de su gente, y también de una experiencia única. ¿Dónde? En el corazón de la provincia, Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País Productivo. Hecho en Argentina. Aldo Lorusso hizo la tarea y vino habitualmente con un libro. No, o libros. Hoy no. ¿Qué nos trajiste? Un libro. Traje esto. ¿Qué es esto? Cachamay. Sí, estoy mal de esto. No, mentira. Me gusta.
¿Te gusta el cachamay? Sí, ¿cómo no? Te pregunto, ¿qué ves acá? Eh, Momento. Bueno. A la gente de En la pecera la también. pecera. ¿Qué Está ven bien. acá? A ver si podemos abrir el micrófono. A ver si ahí se ve Un papel, un saquito, no sé, un saquito. Un saquito. Saquito de- una marca. Una Una marca. marca. Saquito, saco Yo de veo algo que adentro. consumo bastante, te tengo que decir. Esto que es simplemente que, o sea, todos ven un... Yo veo y Aldo, ¿qué decirte? El sobrecito de té. Yo soy de consumir mucho té, no tomo café. O sea, lo que tomo- ven ustedes es un saquito de té, nada más. No se te Un escucha, producto, Lucas. un resultado de algo, de trabajo. Ahí va. Bueno. Mirá ya que me- bien, no está hablado, ¿eh? Bueno. Ya la complicó exactamente. Yo voy a contar de dónde surge esta idea que no se me ocurre hoy, sino que se me ocurre cuando daba clase en una universidad y empezaba la clase con esto. Era una universidad en donde yo daba un seminario sobre educación y trabajo. Entonces yo sacaba un objeto y dije, ¿qué ven acá? Y todos me decían, Te describían el objeto. me describían el objeto, un saquito de té. Entonces empezamos a contar y a trabajar qué veíamos acá, ¿no? Entonces ustedes, claro, ven un saquito de té. Y ahí nos pueden ayudar poniendo algo muy interesante que encontró Lucas en un archivo. Vamos a compartir Yo imágenes. le voy a decir lo que veo acá. Adentro hay un té. Una planta molida y con un proceso de disecación, un proceso de secado, de molido. Pero previo a eso hay un trabajo genético en la planta para que la planta surja así. De hecho, hay una famosa anécdota que el Humboldt es secuestrado por el dictador de ese momento de Paraguay, el Marcal Francia, para mejorar la producción de té y de yerba, y después lo devuelven a Argentina, Entre Ríos. Muy interesante. Pero esto ya es un primer hito de conocimiento. Había que reproducir el té de China, el que venía de Inglaterra, y empieza el conocimiento, ¿no? Entonces empieza el conocimiento adentro del sobrecito de té en aquel momento para la tetera. Ahora, después hay que meter el té en dónde. Entonces ahí ya tenés algo que es conocimiento científico e industria y economía regional, donde se planta la plantita. Claro. Después tenés otra cosa. A ver, En ¿qué el más? saquito de té tenés el papelito, ¿sí? ¿Y yo qué veo en el papelito? Obviamente la industria del papel, Claro. la producción de papel, que esto es nacional, ¿sí? Producción, sabemos que el papel sale de los árboles, sabés que hay industria forestal atrás, sabés que hay también conocimiento científico, hay mucha mano de obra, ¿Y hay cuántos espera de trabajadores inversión y en muchos esto, no? trabajadores. Después, ¿qué más ves en el saquito? Y el hilo. Oh, ¿y qué es un hilo? ¿De qué industria viene el hilo? De una industria que le está pasando mal. Exacto, de la industria textil viene el hilo, ¿sí? El hilo es industria textil. Uno ve el textil en realidad Es y eso. pensamos en la tela, en un pullover, en un jean. Y esto también es industria textil. Claro. Esto es industria textil. Y después ves la etiquetita y el sobrecito. Con impresión. Con impresión. ¿Y esto qué es? Industria gráfica. Entonces vos pensá que ya hablamos de economía regional, de aquel que siembra y mejora la genética de la planta, de un proceso de secado, que si Lucas pone las imágenes, A ver, van compartamos las imágenes. van a ver algo súper interesante también, que es cómo se fabrica un saquito de té. Y ven ahí todo el proceso industrial, ¿sí? Y ven la maquinaria, o sea, está la industria metalmecánica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando vos dejás de fabricar un simple saquito de té y te dedicás a importar un saquito de té, lo que perdés es todo lo que venimos nombrando. Y atrás de cada una de las industrias que están encadenadas en esta cadena productiva del saquito de té, tenés familias, tenés trabajadores, tenés conocimiento, tenés mercado interno. Cuando estamos hablando del cierre de empresas, que es lo que viene sucediendo, que puede ser una empresa que fabrique té, hay que pensar que cuando se dispara en un simple saquito y se dispara la cadena
de producción, la cadena de valor que está atrás del saquito, hasta el comercio, hay un montón de personas involucradas que quedan afuera. Entonces, pensemos ante cada cosa que compramos, ante cada cosa que vemos, y como pensábamos en ese momento con los alumnos, cada objeto sencillo que llevaban para describir todo el trabajo y todo el esfuerzo nacional que hay para producirlo y para dar bienestar a la población a través de la producción industrial. Así que simplemente eso, de un saquito de té, un mundo que se construye de un objeto que está en casa de todos, que todos consumimos, que todos usamos casi todos los días. Y no quiero hablarte también del reciclaje que hay, pero sería otra historia. El ojo de Aldo Russo hoy en un saquito de té para País Productivo. País Productivo. Un país que hace. Ponemos el foco en la economía argentina, un programa que todavía se sostiene, pero con una macro que no termina de acomodarse, una micro muy golpeada, consumo, empleo, actividad. ¿Cuánto más puede sacrificarse la economía real para sostener la estabilización? Al mismo tiempo se consolida un país apoyado en unos pocos sectores que generan dólares, mientras buena parte del entramado productivo queda atrás. Para analizar dónde está parado el programa de Milei y hacia dónde puede ir, tenemos el placer de recibir en País Productivo a Emanuel Álvarez Agis, economista, ex viceministro de Economía de la Nación, socio fundador y director de la consultora P4Q. Emanuel, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. Buenas, ¿cómo andan? Qué bueno saludarlos, che. Hace tiempo que queremos hablar con vos, así que estamos contentos de finalmente haber podido coincidir. Emanuel, la macro no está tan bien y la micro está muy mal. Entonces, lo voy a preguntar de manera sencilla, ¿por qué no voló todo por los aires todavía? ¿Qué es lo que está sosteniendo el programa económico? Sí, yo no me voy a escapar de esa pregunta, digamos, pero antes que eso te diría que esta diferencia entre micro y macro, a mí la verdad que me parece incluso como un abuso del lenguaje, ¿no? Siento que estamos diciendo como, bueno, mira, la verdad que me duele la pierna derecha, la pierna izquierda, el brazo derecho, el brazo izquierdo, la panza, el pecho, el estómago, la espalda, la nuca, la cabeza, pero ¿cómo andás? No, bien. O sea, no hay un cuerpo sano que tiene todas las extremidades dolidas. Y me parece que hoy con la economía argentina lo que está pasando es que hay un par de sectores que son, yo diría, inmunes a la política económica del gobierno, de apertura de la economía, de apreciación cambiaria y de ajuste fiscal. Y esos sectores se encuentran, hoy lo volvimos a ver con los últimos números de intercambio comercial, además con un mundo que por suerte es muy bueno para Argentina, sobre todo en materia de precios de energía, que nos está dando una muy buena noticia. El resto del corazón de la economía argentina, que tiene que ver, y es así en cualquier país de ingreso medio o alto, que tiene que ver con la industria, con el comercio, con la construcción, los números son francamente muy malos. ¿Por qué eso no genera otro tipo de conflictividad, que era tu pregunta original? Bueno, creo que porque lo que pasa es que hay distintos tipos de crisis o de situaciones macroeconómicas que resultan a las claras insatisfactorias. Hay esas donde vos todos los días ves, digamos, en el tablero de la macro, que la cosa anda muy mal. Y esas son las típicas crisis que los argentinos podemos recordar cuando o el riesgo país vuela, o el dólar vuela, o la inflación vuela. Y entonces uno dice, bueno, che, ahí tengo un termómetro que me dice que está todo muy mal. Este tipo de crisis que tiene que ver más con una crisis de la economía real, de la producción, del empleo, de la calidad del empleo, del mercado de trabajo, suelen ser crisis de mucha más larga duración y también, sobre todo, mucho más angustiosas porque lo que le pasa al que se queda sin empleo o a la compañía que se concursa o que tiene que cerrar es que al otro día tiene que procurarse algún tipo de ingreso para seguir adelante. Entonces me parece que te diría que estamos todos hasta como sobreocupados para quejarnos.
a nivel mercado de trabajo. Así que creo que un poco tiene que ver con eso. Cuando vos ves el riesgo país en 3.000 puntos básicos, bueno, es un accidente esperando ocurrir. Cuando vos ves, como el último dato de mayo, que destruimos 7.000 empleos, 9.000 de los cuales, además, el sector privado fueron 9.000, ¿no? Compensamos un poquito con monotributo, como viene ocurriendo, y adentro de eso, la industria te rompe 3.000 empleos, ya casi 3 años de nuevo régimen macroeconómico, o sea, uno no puede decir son los dolores de parto, o sea, ya esto es el modelo funcionando en su plenitud. Bueno, me parece que esos números te dan las dos respuestas de por qué no hay más quejas, porque la gente tiene que al otro día procurarse un ingreso para poder seguir adelante con sus vidas. Y la macro, no, la verdad que la economía argentina anda mal, y hay un par de sectores que se salvan, no al revés. Pese a todo y a los malos indicadores, el gobierno viene ratificando una y otra vez el rumbo que ha decidido. Me pregunto, ¿el equilibrio fiscal, que fue el caballito de batalla de este gobierno, sigue siendo una herramienta para supuestamente ordenar la economía, o ya el gobierno está simplemente encerrado en su propio dogma? A mí me parece que hay algunas señales de encerrona que se manifiestan a las claras cuando vos ves que la política económica tiene el mismo sesgo y que cada vez dosis más altas del mismo tipo de política generan efectos pequeños, digamos, cada vez más pequeños. ¿A dónde voy? Es la segunda vez que el gobierno reconfigura la ley de inocencia fiscal. La primera no funcionó, intentan más fuerte. Hoy por hoy estamos en una dinámica donde yo francamente siento que tengo que discutir si el agua moja. A ver, ¿a dónde voy? Hay una política de ajuste fiscal y ajuste monetario. Al otro día nos damos cuenta que la actividad económica cae, como acaba de publicarse los datos, que en el segundo trimestre estamos casi 1% abajo que en el primer trimestre. Y nos sorprendemos. Bueno, si la política fiscal tira la economía para atrás, si la política monetaria tira la economía para atrás, lo único que puede esperar un alumno de economía de primer año es que la actividad caiga, como ocurre. A ver, frenamos el dólar en 1.500 con una inflación que corre al 30% anual. Y empezamos a ver señales de suba de riesgo país, presión al alza en las tasas de interés, un banco central que ya no puede comprar tantas reservas. Bueno, ¿qué nos sorprende? La verdad que si uno clava el tipo de cambio en 1.500, si la inflación sigue corriendo al 30 anual, en algún momento engendrás una crisis cambiaria. Entonces, yo francamente siento que estamos en una situación un poco casi paradojal. No sé si alguna vez se toparon con ese típico cuento de la lámpara de Aladino, donde alguno encuentra la lámpara de Aladino, la frota, sale un genio y uno dice, qué bueno, tengo 3 deseos. Y todas las reversiones de ese cuento son más o menos iguales. Uno le pide un deseo al genio y cuando el genio se lo cumple literalmente, le empieza a explicar al genio que no quería ser tan literal, ¿no? Por ejemplo, no sé, no me gusta estar acá, genio, llévame lejos. Y el genio te lleva a Júpiter. Vos decís, no, tan lejos no, quería otro lugar. Viste que esos cuentos empiezan a ser como un sketch donde hay que explicar al genio y el genio todo el tiempo te cumple un deseo que en realidad vos decís, no te lo tomes tan a pecho. Bueno, yo siento que la Argentina afrontó la lámpara de Aladino, salió Milei y le dijo, pedime un deseo. Y los argentinos dijeron, bajame la inflación. Y lo hizo, a cualquier costo. Y entonces empezamos a decir, pará, bajame la inflación, pero sin romper la actividad económica. ¿Se entiende? Creo que estamos ahora en esa instancia donde le decimos al genio, no, sí, bajame la inflación, pero no al costo de que la actividad económica destruya 7.000 puestos de trabajo por mes. Porque entonces vamos a llegar a inflación cero en algún momento. La pregunta es cuánto vamos a llegar vivos para verlo, ese escenario de inflación cero. Y de vuelta, si le seguimos aplicando dosis de lo mismo, lo único que vamos a hacer es agudizar los problemas que estamos hablando y probablemente la inflación baje. O sea, seguimos a fuerza de ancla fiscal, de ancla cambiaria y ajuste fiscal,
es muy probable que lleguemos a 0% de inflación. La pregunta que nos tenemos que hacer es con qué nivel de ingreso, con qué nivel de consumo, con qué tipo de mercado de trabajo, con qué nivel de desempleo y con qué nivel de destrucción del aparato productivo. Es más, ahí lo que te pregunto es porque el gobierno lo que plantea es que como que son incompatibles. A mí me da esa sensación, como que es incompatible que haya crecimiento del salario, que haya no sostener el esquema del dólar planchado, porque si no se dispara. Ellos mismos no están como en una encerrona y todos estamos metidos en eso, porque como que no le encuentran la solución al planteo. Mira, a mí me parece que hay una muy mala interacción entre la economía y la política, porque lamentablemente estamos en iba a decir un país, pero ya me animo a decir en un mundo polarizado, donde lamentablemente todo se lee en clave de polarización. Entonces, a mí me da la sensación de que hoy por hoy, y a mí me pasa muy seguido, uno hace una crítica a este programa macroeconómico y enseguida el reflejo es, bueno, ¿y qué querías? ¿Inflación de 200% con tal de tener un poquito más de actividad económica y de consumo? Y ahí les quiero decir algo desde el punto de vista profesional, técnico. Los economistas tenemos herramientas un poco más sofisticadas como para ofrecerle a la población o el último año del frente de todos, 200% de inflación y un consumo y un empleo que avanzaba, o este año, 30% de inflación y un empleo que se destruye, compañías que cierran. O sea, hay formas de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto es bajar la inflación al tiempo que la economía crece. Es más difícil, se requiere de mucha más pericia, se requiere de un programa. Ese programa tal vez tarde un poco en madurar y no te permita llegar a una elección de medio término con la economía espectacularmente bien. Tampoco es el caso de este gobierno, ¿no? Que llegó a una elección de medio término teniendo que ser rescatado dos veces, una por el FMI y otra por el Tesoro de los Estados Unidos. Pero la verdad que la posición cómoda como el anterior, fue un desastre en la inflación y fue relativamente bueno en el consumo. Yo ahora lo que ofrezco es un desastre en el consumo y algo relativamente bueno en la inflación. Yo, la verdad, es una trampa y una dicotomía en la que no pienso caer porque hace 25 años que estudio economía, 20 que la practico y sé que hay mejores formas de resolver estos problemas. Ya que hablaste de la mala relación entre economía y política, me pregunto, tengo varias pestañas abiertas, pero voy con esta primero. Si el mercado, no sé bien yo quién es el mercado, pero empieza a percibir que la oposición tiene chances reales en las próximas elecciones, que la palabra elección también la acabas de nombrar en ese panorama, ¿no? ¿Qué podría pasar con las variables financieras en particular? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con ese riesgo país que ya empezamos a ver cómo se va moviendo? No sé si es muy significativo o poco significativo, No, pero... está muy bien el punto. Está muy bien el punto porque aparte yo creo que acá hay una trampa en la cual nos mete este modelo económico que es una especie de juego de suma cero. ¿A qué me refiero? Hoy el mercado financiero, que básicamente el mercado financiero es un tenedor de un bono donde la República Argentina se comprometió a pagarle una plata que le tomó prestada en el futuro, no es más sofisticado que eso, es la suma de las opiniones y de las acciones y las decisiones que toman esos tenedores de bonos todos los días de 10 a 4 de la tarde. Me da la sensación de que el gobierno armó un esquema económico de juego de suma cero. ¿Cuál es el juego de suma cero? Mirá, yo hago un ajuste fiscal, contraigo la economía, detraigo recursos de ciertos ámbitos de la economía para con esos recursos pagarte la deuda. Entonces, tengo menos empleados públicos para ahorrarme plata y poder con eso pagarte la deuda, hago menos rutas para poder ahorrar plata y con eso poder pagarte la deuda, invierto menos en salud para ahorrar plata y con eso poder pagarte la deuda. Entonces, ¿por qué digo que es un juego de suma cero? Porque si tengo que gastar en rutas, salud y empleados públicos, no te puedo pagar la deuda. Esa es la dicotomía en la cual me refiero que no nos podemos quedar atrapados, porque entonces, obviamente, no hay riesgo cuca, hay riesgo de cambio de gobierno y cambio de este juego de suma cero. Viene otro gobierno y dice, pará, yo necesito hacer rutas y mejorar la salud, no te puedo pagar la deuda. Y entonces estamos como una pelotita rebotando entre dos alternativas, que insisto, son las dos más cómodas. Esas dos alternativas son programas económicos mediocres.
hay programas económicos donde vos podés pagar la deuda y al mismo tiempo tener servicios públicos de calidad, prestaciones sociales, etc. Te lo voy a decir a 10.000 pies de altura. ¿Cómo se logran esas combinaciones más interesantes y que además generan más consenso, mejores resultados políticos, etc.? Bueno, a 10.000 pies de altura, la plata que pedís prestada la usás para que la economía agrande su tamaño y particularmente su capacidad exportadora. Entonces, como le pasa a cualquier compañía, si eh, el dueño de una compañía pide plata a un banco y al otro día se da vuelta y dice, la voy a poner en mi cuenta personal, un billete apilado arriba del otro, y después voy a agarrar y voy a tirar la compañía a un concurso y no voy a pagar la deuda, bueno, eso es una mala forma de hacer negocios. Si le invierte y logra crecer, probablemente su capacidad de pago crezca con su compañía. Llevado a la Argentina, si nosotros traemos un montón de dólares que pedimos prestados en el exterior para que los argentinos ahorremos 2.000 millones de dólares por mes todos los meses, como ocurre desde la salida del cepo en marzo del 2025, es razonable que tengamos que hacer un ajuste para pagar la deuda. Porque la que estamos pidiendo, la estamos poniendo donde no la tenemos que poner. En vez de ponerla en inversión, en vez de ponerla en infraestructura, en vez de ponerla en una economía que crezca, nos estamos cubriendo de qué riesgo, de que cuando llegue la elección y el gobierno tal vez le vaya mal, alguien diga, pará, veníamos no pagando prestaciones sociales para pagar la deuda. Ya sé, no paguemos la deuda para pagar prestaciones sociales. Es una trampa angustiosa, incluso para alguien que mira esto desde el punto de vista de la caja de herramientas con la que sí cuenta la economía y que te permitiría salir de este atolladero. Pero bueno, lamentablemente en los últimos años hemos como ido rebotando de un lado al otro de la pared con esta dicotomía que, insisto, para mí es falsa. ¿Y hoy quién decide la política económica? Te escucho hablar y me pregunto, hemos hablado de Aladín, Milei, algunos dicen no, es Caputo, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, que en realidad el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. En tu opinión, tu lectura, ¿no? No siendo parte del gobierno, pero entendiendo, digamos, esas dinámicas, para vos, ¿quién está dictando en este momento, con todo ese panorama que nos está escribiendo, la política económica? Mira, paradójicamente es una respuesta algo compleja, pero de nuevo, porque por lo menos a mí me toca hacer esto de manera profesional, entonces no te daría una respuesta que no le diera yo a un cliente, y mi respuesta nunca va a ser, mirá, le vi la cara al presidente, le vi la cara al ministro, intuyo que. Te digo qué nos pasa a nosotros haciendo un seguimiento profesional de esas cuestiones. Hace mucho tiempo que cuando vos escuchás a un funcionario con declaraciones públicas y tomás eso como una guía de acciones a futuro, de, bueno, si están diciendo que van a hacer tal cosa, es porque la van a hacer, te terminás equivocando. Y para muestra, basta un botón. Durante 2 años escuchamos un gobierno que dijo que no iba a comprar reservas, y el 2 de enero de este año empezaron a comprar reservas como nunca compró Argentina en la historia. Entonces, si vos escuchabas como la formación de expectativas que quería generar el gobierno con sus discursos, lo que uno pensaba era, mirá, nunca van a comprar reservas. Pasó lo mismo con la dolarización, pasó lo mismo con la flotación cambiaria, pasó lo mismo con los mejores 18 meses de la historia. El Banco Central. Etcétera. Claro, la verdad que lo único que ha pasado en las últimas semanas que me parece relativamente bueno es que ha aparecido un nuevo actor a comunicar la política económica, la verdad con mucho más tecnicismo, obviamente, que lo que requiere la opinión pública en general, pero que es el presidente del Banco Central, que se está empezando a supeditar a ámbitos técnicos y está, digamos, comunicando la política económica de una manera que a los especialistas un poco nos ayuda a entender por dónde quiere ir el gobierno. Estoy diciendo esto de vuelta, novedad de hace semanas, porque el año pasado, en algo que la verdad es muy dañino para la política económica y para la imagen del país en el exterior, tuvimos al propio presidente del Banco Central, mismo, con el equipo económico del presidente en un streaming gritando que el dólar flotaba, cuando además todos los analistas sabíamos que el dólar no flotaba y que había intervenciones todos los días para que así no fuera. Con lo cual, la verdad que este es un gobierno que tiene un estilo de comunicación muy, muy, muy particular. Creo que nos hemos acostumbrado a seguir
las acciones de gobierno por los retweets del presidente, por sus participaciones en streaming, que por ahí está 4 horas hablando. Eso la verdad es muy exótico para Argentina, para el pasado argentino. Y realmente eso ha sido muy inconducente. O sea, paradójicamente, escuchar a los ministros y escuchar a los presidentes para entender qué va a ser la política económica ha sido muy inconducente. Hasta hace unas semanas que tenemos esta novedad. Pero la verdad me parece que también es parte de eso, ¿no? Es parte de que, lamentablemente, en términos políticos, los núcleos duros necesitan de un alimento retórico que no tiene nada que ver con la realidad de la política económica y con lo que uno quisiera escuchar de los funcionarios públicos y particularmente del programa económico. Emma, vos ahí cuando hablás das también una sensación que se necesita un acuerdo, un consenso mínimo en la política, porque para no bandearse de un lado al otro necesitas un acuerdo mínimo en la política. Y uno como empresario pyme, la verdad que mirándolo desde abajo uno no lo ve. De hecho, participo en charlas donde escucho cosas que me horrorizan, como que lo primero que hay que hacer es coparticipar de las ganancias de las empresas a los trabajadores ahora para reactivar la economía. Y mi afirmación fue, ¿y si estamos perdiendo todos plata ahora, cómo hacemos? Entonces, está como esa sensación de que uno no sabe si la política está a la altura de esto que vos proponés y que muchos están proponiendo de distintos sectores también de la mirada económica. ¿Vos qué pensás sobre eso? Me daba cierta esperanza verte con un buzo verde, que es un color esperanzador. Bueno, fue un accidente. Perdón. No, lo tenías todo pensado, Emanuel, es lo que quiere decir. No, te digo francamente, me parece que hay ciertas acciones de este gobierno que justamente marcan la importancia de esto que vos decís. Te doy un ejemplo. Por supuesto que siempre el discurso está un poco exagerado, pero el presidente dijo, hicimos la reforma laboral más importante en la historia de la Argentina, ¿no? Se votó en enero, en sesiones extraordinarias, se aprobó. Hoy la mitad de esa reforma laboral está judicializada. Está trabada por accionar de la justicia. ¿Quién fue a la justicia? Los sindicatos. ¿Por qué fueron a la justicia? Porque no nos tomamos el tiempo, el trabajo y no tuvimos la paciencia de negociar esa reforma laboral de manera tal de que tal vez haber conseguido, si había 100 artículos y la justicia suspendió 50, tal vez hubiese sido tener 60 artículos por consenso. Claro. Y no jugar a todo nada y después terminar en la mitad. Y de vuelta, si los vientos políticos cambian, sabemos también que la justicia un poco responde a esos vientos políticos. Entonces, lo que yo digo es, estamos tratando de hacer una reforma laboral para que mejore la contratación formal, ¿no? Uno, obviamente, bajo la ley argentina, cuando contrata a alguien de manera formal, lo piensa para el largo plazo, no lo piensa para mañana. Y lo que te pasa es que vos fuiste a contratar a un empleado con una ley laboral, cuando terminó el periodo de prueba tenés la mitad de esa ley laboral, la otra mitad ya no sirve más, y la expectativa empieza a ser, y mirá que si cambia el gobierno, dan de baja los otros 50 artículos y votan 100 que son totalmente opuestos a lo anterior. Entonces, ¿qué decisión de mediano plazo se puede tomar? Y estoy haciendo caso omiso de si me gusta la reforma laboral, sí, claro. No me gusta, si creo que genera empleo, si creo que no genera, no importa, incluso como norma general para trabajar en la economía argentina, la verdad que hacer las cosas a los topetazos no funciona para cambiar la velocidad crucero a la que va esta economía. Y lo mismo pasa en el frente financiero. Si cada candidato que tiene posibilidades de gobernar la Argentina dice que la deuda que emitió el gobierno anterior es impagable, como nos viene pasando hace 3 gobiernos, no uno, digamos, 3 gobiernos, bueno, como me dijo una vez un inversor, yo siento que en Argentina le tengo que prestar a un presidente, no al país. O sea que le tengo que prestar el 11 de diciembre del primer año de mandato y se la tengo que pedir de vuelta el 9 de diciembre del 4º año de mandato, porque el que viene atrás dice, no, esa deuda no la emití yo, no me gusta, la emitió para ganar, es ilegal. Digo, y de vuelta podemos discutir todos, pero lo que no nos damos cuenta es que al final del día es como que en una compañía vos tomas un crédito en el banco y porque cambia el presidente de la compañía, el que viene dice, che, yo eso no lo pago porque el crédito lo tomó el anterior presidente de la compañía. No tiene ningún sentido. Nadie hace negocios de
de esa manera. Insisto, tal vez es muy bueno para ganar elecciones, ¿eh? Tal vez estos discursos inflamados son muy buenos para ganar elecciones. Para que Argentina pueda invertir en proyectos que tengan un periodo de repago un poquito más largo que un garage, que tiene un periodo de repago de 2 años, este tipo de falta de consensos es realmente letal. Emanuel, ya de a poquito vamos a ir cerrando, pero quisiera abrir perspectiva de futuro, puede ser a mediano plazo. Hay dos cosas que me interpelan, uno en el plano más doméstico y otra más bien internacional. A nivel doméstico, el gobierno, o entendemos nosotros en esta mesa, no tiene un plan productivo, pero sí tiene una política industrial a su manera, que es el RIGI. Y que el RIGI termina siendo una decisión de quién vive y quién muere, de alguna manera. Sectores a los que apuesta, para decirlo de manera más elegante, y sectores que no. Entonces, una primera decisión en el plano doméstico sería esta saga, ¿no?, que dijo el otro día, todo el conurbano no cabe en Vaca Muerta, ¿no? Entonces, una primera pregunta sería, ¿qué país emerge de esa fractura de facto que conlleva la política industrial del gobierno, hacia qué modelo económico estamos yendo? Esto sería en el plano doméstico, y después me gustaría hablar con vos de las elecciones que se vienen en La Estados verdad Unidos. que en el plano doméstico es súper sencillo porque, insisto, yo creo que el modelo está funcionando de la manera que tiene que funcionar. O sea, no creo que haya que esperar un tiempo para que pasen no sé qué cosas. Creo que esas cosas ya están pasando. Lo que está pasando es que la economía de la cordillera anda espectacularmente bien, la economía de los conurbanos anda tremendamente mal. Cuando digo conurbanos no digo Sí. La Matanza, digo Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, etc. ¿Cuál es mi miedo? Insisto, el pensamiento dicotómico, el pensamiento mononeuronal. No es que para que anden los conurbanos hay que matar la cordillera. O sea, tenemos que tener la capacidad de tener los sectores que nos pueden alimentar de los dólares necesarios para generar una estabilidad a fondo, trabajando a fondo. Y si eso es con RIGI, discutámoslo. Yo a priori no tengo pruritos con un esquema de incentivos a las grandes inversiones. Me parece que, alguna vez lo dije, nadie le pedía tanto a un esquema de incentivos a las grandes inversiones. Y por otro lado, me parece que si vos ya tenés sectores ganadores que por su propia naturaleza, no porque haya empresarios malos o buenos, digamos, por su propia naturaleza tienen pocos eslabonamientos productivos, o sea, generan poco empleo, esos pocos eslabonamientos productivos que tenés, los tenés que cuidar con la misma intensidad con la cual cuidás al eslabón madre. En concreto, lo que digo es que si vos incentivás la producción en vaca muerta mediante un RIGI, cosa, en mi opinión, absolutamente innecesaria, porque vaca muerta era un segmento que no necesitaba de esas mejoras impositivas para funcionar, y por eso estaba funcionando, pero suponete que lo haces, bueno, cuidá a los proveedores de vaca muerta, porque si vos le das la capacidad a los operadores de petróleo y de gas de no pagar, por ejemplo, las cargas impositivas que hoy tenés para importar, te puede pasar la paradoja de que tus proveedores sean poco competitivos. ¿Por qué? Porque tienen impuestos no libertarios, pero compiten con bienes importados con esquemas libertarios. O peor, tienen impuestos no libertarios y compiten con proveedores comunistas, como con el caso de China. Entonces, me parece que eso es pecar en exceso de este sesgo que tiene la política productiva del gobierno. Con lo cual, mi foco en esto es, yo creo que el RIGI es mejorable, creo que, de vuelta, no me importa si se llama RIGI o Plan Productivo Juan Domingo Perón, me importa que tenga algunos componentes que hoy en el RIGI no están presentes y que no va a arruinar las perspectivas de negocio a nadie, si esos componentes se incluyen, pero al mismo tiempo lo que más me preocupa es no pensar que entonces la solución para que los conurbanos vuelvan a generar empleo, consumo y dinamismo sea
Bueno, a ver qué es lo único que genera algo en la economía argentina, la cordillera. Bueno, ya sé, hagamos a lo Robin Hood. Saquémoslo a lo de la cordillera y repartámoslo en la matanza. Va a durar 6 meses, ¿eh? Digamos, en 6 meses por ahí va a funcionar bien y a los 7 meses nos vamos a dar cuenta que la producción en vaca muerta cae a una velocidad que hoy en el no convencional es prácticamente instantánea. Ahí hay una diferencia técnico-productiva que el convencional no tenía. En el convencional los declinos eran a lo largo del tiempo y estaban explicados más por factores de ingeniería que por factores económicos financieros. Hoy los pozos en vaca muerta nacen y mueren en el transcurso de 2, 3, 4 años. Entonces, si vos no estás todo el tiempo haciendo nuevos pozos, porque en algún momento la inversión dice, che, no están las condiciones dadas, la declinación en el sector la vas a ver muy rápido. Entonces hay que tener ese cuidado de si alguien quiere modificar este programa económico, no tirar, digamos, el bebé con el agua sucia de la bañera, como se suele decir. Y en el frente externo, para terminar, Emanuel, de mi parte al menos, pensando en particular en Donald Trump en Estados Unidos, que Donald Trump no está llegando en las mejores condiciones a esas elecciones. Bueno, veremos qué dicen las urnas, pero sabemos que no está llegando del mismo modo en que llegó a la Casa Blanca unos meses atrás, lo que le permitió a Milei, al gobierno, a este programa, tener un salvataje. ¿Qué tan expuesta está la Argentina? Mira, a mí me preocupa algo más global de este nuevo mundo en el cual estamos, que es para que uno se dé cuenta de que algo que nos pasa acá hoy todos los días en Argentina tiene una raíz un poco más profunda que lo regulada y sobreprotegida que puede haber estado la economía argentina hasta diciembre de 2023. A ver, Trump ya lleva casi 2 años con aranceles a las importaciones chinas que al final del día, entre idas y vueltas, terminaron siendo casi de 100%. Y así todo, cuando uno mira los números, el déficit comercial de Estados Unidos con China se agravó. O sea, hoy tiene más déficit comercial que antes de haber puesto los aranceles. Lo digo mal y pronto. Es como decirte que vos hagas una devaluación del 100%, o sea, que subas el tipo de cambio 100%, y tu déficit comercial con ese país se agrande en vez de achicarse. O sea, la diferencia tecnológica y de competitividad de China es tan enorme respecto a la economía norteamericana que ni siquiera una barrera arancelaria del 100% reduce las ventas de China a Estados Unidos. Si eso le pasa a Estados Unidos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es el arancel o el dólar que tendríamos que poner para que, no estoy diciendo sectores que tienen productividades muy alejadas de estándares internacionales, estoy hablando de sectores con productividades muy parecidas a las internacionales, por ejemplo, maquinaria agrícola. ¿Qué tengo que hacer para que la industria de la maquinaria agrícola argentina no se me rompa, no a manos de Alemania, como por ahí ocurría, no sé, hace 10 años, a manos de un continente asiático que ha decidido conquistar el mundo? Y como dice un profe mío de la facultad, de Gallego Carreras, a China le queda chico el mundo. Digamos, si Elon Musk llega a Marte, yo creo que la primera medida de los chinos es empezar a exportar a Marte. Entonces me parece que en términos productivos hay que discutir con un poquito más de seriedad este problema, porque tal vez las herramientas típicas del siglo XX, bueno, tengo un déficit comercial, deterioro un poquito el tipo de cambio y con eso me protejo, y estoy en el marco del Mercosur, que tiene entonces un arancel adicional, y eso me permite que mi industria en tal sector sea competitiva. Hoy estamos en otro mundo, estamos en un mundo de guerra comercial, estamos en un mundo donde China finalmente decidió decir, acá estoy, hago mejores y más baratos autos que todos ustedes juntos, y así en un montón de sectores, y Argentina en ese marco se encuentra con una potencia mundial que dice, mira, no sé cómo es la nueva política en el siglo XXI, pero Trump, ¿sabes lo que dice? Old school. Vamos a subir aranceles, vamos a pelearnos, vamos a subir el precio del petróleo invadiendo Medio Oriente y a ver si los chinos aguantan. No es que me gusta, pero es más inteligente que abrirse de par en par para que nos invadan de todos y cada uno de los productos que hoy uno ve en las góndolas de Argentina, que paradójicamente, ¿qué pasa? No se venden. Porque al principio entraron productos más baratos y el consumidor dijo, uy, bueno, antes pagaba $200, ahora pago 100. Y a los 3 meses dijo, sí, pero ¿sabes qué pasó? Ahora no tenés más trabajo. Entonces yo lo que digo es, guarda con la paradoja de los termos.
sea, ¿se acuerdan que Sí. hace 3 años decíamos, che, qué caros son los términos, los termos? Y había otro que decía, sí, pero ¿cuántos empleos que genera la industria del termo? Entonces, hace un año dijimos, che, por fin, qué barato que son los termos ahora. Y otro empezó a decir, sí, pero ahora no hay más empleo en la industria de los termos. Entonces, nos vamos a bandear entre estas dos puntas que, insisto, ninguna es sana, porque la gente no puede pagar un termo como si fuera un Rolex, pero tampoco podemos destruir todas las industrias que tenemos y quedarnos importando todo lo que sea más barato desde el continente asiático, que es básicamente todo. Todo lo que hace hoy un Sí, argentino, no hay nada. en Asia se consigue mucho más, mucho más barato puesto en aduana. Entonces me parece que requiere una discusión un poco más profunda que la que estamos viendo, lamentablemente. Emanuel, gracias. Gracias a ustedes, che, un gusto verlos. Cuídense. Un abrazo. Igualmente. Emanuel Álvarez Agis con nosotros acá en País Productivo. Hace tiempo que teníamos ganas de charlar con él, ex viceministro de Economía de la Nación, también socio fundador y director de la consultora P por Q. Nos volvemos a encontrar en instantes para despedirnos. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Ike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Bueno, es una entrevista para volver a escuchar y mirar. Con el saquito de té. Nadie me trajo agua caliente. Y el saquito de té también es un comentario para volver a escuchar y mirar. Y de hecho lo van a poder hacer en nuestro canal de YouTube. Por favor, búsquenos allí, que está creciendo de a poquito la comunidad. Pero veo que los contenidos que hacemos circulan mucho más de lo que tenemos seguidores en el canal de YouTube. Les quiero decir, @productivopaís. Nos llamamos País Productivo, pero nos van a encontrar como @productivopaís. Porque también existe otra cuenta que me di cuenta el otro día, ¿no? Buscando con ese exacto mismo nombre, pero no la misma dirección. País Productivo, nos van a reconocer de todas formas. Están nuestras caras. Totalmente, bellezas hegemónicas. Sí. Y lo van a reconocer a Emanuel Agis, que nos dio un diagnóstico del presente y también de lo que se viene, que no es mucho mejor de lo que ya estamos viviendo. No. Seamos sinceros. No, a mí no me asusta, me ocupa ver lo que puede pasar para tomar decisiones, ¿no? Porque Al frente de una empresa, ¿no? Aldo, que tiene... de una empresa, de un comercio, de esta discusión Sí. dicotómica en que él separa y que hay otras medidas posibles que uno escucha de muy poquitos. Eso me parece muy interesante. Sabes que yo me quedé con esto. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones de distintas maneras. Las cosas no tienen que ser así, blanco o negro. Hay otras herramientas en materia económica. Hay otros proyectos para soñar, para implementar. Él habrá elegido mejores palabras y más técnicas, pero me quedo en sustancia, me parece que atravesó toda la charla. Sí. La idea de eso de los termos, ¿no? Terminó utilizando incluso ese ejemplo que todos tenemos en nuestras mesas, que fue efectivamente tema de conversación unos meses, años atrás, y que ahora también por la destrucción de empleo, que es cuánto se pagaban las cosas y cuánto estamos perdiendo ahí en la relación ya al saquito de té en términos de capacitación, de capacidad productiva, de empleo y demás, abriendo la economía por completo. Claro. Algunos otros caminos se podían recorrer. Exacto, y que te podés meter en la geopolítica de esa manera inteligente, sabiendo lo que es China, porque es cierto lo que él dice. Los chinos hoy fabrican en una calidad y en una cantidad
que es muy difícil de competir. Por Pero sí se supuesto. puede llegar a acordar, regular, porque también están abiertos y son básicamente comerciantes ellos también, ¿no? Y de ahí también la importancia, esa es otra pestaña que estoy abriendo para un próximo programa, pero de ahí también la importancia de la integración, por ejemplo, regional. Cuando pienso en los términos en los que se está dando ahora la relación con Brasil, que es un socio no solamente comercial, pero estratégico, de muchísimos intereses que van desde lo nuclear hasta lo diplomático, pasando por el sector automotriz y un largo, digamos, etcétera, ¿no? Un sinfín de actividades que no son solamente vecinas, que están totalmente en diálogo, integrada. Bueno, ahí también los países es lo que están buscando, asociarse, ¿no? En plataformas que le permitan justamente frente a gigantes como es China o como es Estados Unidos, pero de tener otro poder de negociación en el momento de sentarse en la mesa. Cuidado con las declaraciones de Kirchner de ayer, creo que fueron, que si el Mercosur no va con nuestra velocidad, nosotros hacemos bilateral. Imagínate bilateral ante el panorama. Te quiero ver. Una economía que En está estas en estas condiciones. En estas condiciones y en este mundo que estamos muy brevemente describiendo, pero que es un mundo convulso. En fin, entonces, reitero, si ustedes nos quieren encontrar, búsquenos en YouTube, en el canal de YouTube, @productivopaís, que es este programa, una extensión de este programa. Tal vez podríamos decir los mejores momentos. Y si les gustó algo de todo esto, también compartanlo con algún amigo, amiga, compañero de trabajo, compañera, porque nos ayuda a crecer. Bueno, vamos a terminar con una ronda de agradecimientos. Nos vamos a ir a tomar ese tecito cachamay que nos trajo Aldo. Nos falta solamente el agua caliente. Le agradecemos muchísimo a Lucas Bo, nuestro productor estrella. Está en la producción, está también en la coordinación de aire. No lo presenté en el inicio de este programa, pero hasta responde las preguntas, las encuestas de Aldo. Exacto. También le agradecemos a Nicolás Cabrera, que está en la puesta del aire, la operación audiovisual, a todo el gran equipo de País Productivo que hace este programa hermoso, pero que no está acá al aire, que hace el programa de radio, pero que también hace el portal paisproductivo.com.ar, que trabaja a destajo en las redes sociales. Búsquenos, además del canal de YouTube, en Instagram, por favor, en Twitter, en Facebook. Ahí tenemos presencia, ahí compartimos esas voces productivas que tanto nos gusta a nosotros escuchar. Gracias a vos, Aldo. Gracias a vos, Ori. Bueno, espero que vaya mejorando eso sí. de la muela. Y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene. ¡Chao! Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED.